Vamos a dar comienzo a este acto homenaje. Ante todo, es una enorme alegría compartir esta jornada de memoria activa con todas las organizaciones y vecinos acá presentes. Vamos a leer el documento por el cual habíamos convocado y que fue el cual hicimos llegar a los vecinas de Moreno y a muchas de las organizaciones. La Pastoril, 1976, 29 de marzo del 2016. Hace 40 años, el Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores se reunió en esta quinta La Pastoril. Alarma, alarma, era la voz que indicaba la presencia enemiga. Se escuchaban gritos y el inicio de un tiroteo. Uno de los presentes pensaba que con ese ruido iban a terminar alertando al enemigo. Su mente se resistía a reconocer lo que estaba ocurriendo. Era la dirección de la Revolución Socialista en la Argentina. No podía ser abatida de un solo golpe por el enemigo. Por ello, implicaba que no habría revolución y eso era imposible. Este militante, al bajar por la escalera, vio cómo en la puerta principal se abrió un racimo de agujeros, pero no terminaba de convencerse hasta que vio que el teniente del ARP, Juan Alberto Tumbeta, sangraba por el ojo izquierdo. El secretario general del PRT y comandante en jefe del ARP, Mario Roberto Santucho, encabezó a la retirada junto a Benito Urteaga, Domingo Mena y Juan Manuel Carrizo, tal como estaba previsto, logrando evadirse sin mayores problemas. El resto de los 60 militantes allí reunidos fueron saliendo en sucesivos grupos bajo el nutrido fuego enemigo. En este momento fue que la solidaridad popular, encarnada en la firme determinación de los vecinos y vecinas de la zona, permitió y garantizó la retirada del grueso de los participantes del Comité Central. Una acción de suma importancia ocurre entre la balacera. Con todo el peligro que esto significaba, algunos vecinos y vecinas abandonan a propósito sus bicicletas para que sean usadas por los combatientes. Les alcanzan ropas limpias para tapar las que llevaban ensangrentadas. Otros bloquean con un auto viejo la única calle de acceso hacia la quinta sitiada, incendiándolo, lo que contribuye eficazmente a detener la llegada de refuerzos del ejército que venían en camiones. Una mujer interrogada por los milicos que rastreaban intensamente la zona les indica un camino distinto al tomado por algunos perretistas. Un vecino, quien nunca más se le volvió a ver por la zona, saca a otros compañeros en su camioneta. El enemigo de clases castigó duramente al vecindario con operativos rastrillos, sitiando el barrio. Se detuvieron, secuestraron y desaparecieron a muchos vecinos, incluso a una monja vecina del cañón. En estos sucesos murieron 12 compañeros, algunos pocos en combate y la mayoría fueron asesinados después de ser detenidos. Esta reunión del Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores se realizaba el 29 de marzo, a 5 días de producir el golpe militar contrarrevolucionario. El objetivo de este encuentro era fortalecer la militancia partidaria, a la clase obrera y el pueblo revolucionario, para sostener la ofensiva general con la línea de enfrentamiento total a la dictadura. Habla también del profundo contenido democrático de esta organización, que ponía en riesgo a su máxima dirección colectiva para que la línea de acción política fuera aprobada por el partido. Desde las jornadas del Correvazo en mayo de 1969, la clase obrera y el pueblo habíamos pasado a la ofensiva. Ese pueblo había derrotado a la dictadura de don Daniel Lanusse, había derrotado al gobierno derechista de Perón, López Rega e Isabel Perón en las históricas jornadas de junio y julio del 75.
el enfrentamiento de las clases dentro de la sociedad capitalista, la burguesía y la clase obrera, había entrado en una situación de abierta disputa por el poder. Es decir, que se iniciaba una situación revolucionaria, así lo resumía Mario Roberto Santucho en su libro Poder Burgués, Poder Revolucionario. Este fenómeno, la muerte de Perón, un notable auge del impulso de las masas y un fortalecimiento de las fuerzas revolucionarias políticas y militares, se combinan para configurar el inicio de una etapa de grandes choques de clase, antesala de la apertura de una situación revolucionaria en nuestra patria. En otras palabras, entramos en un periodo de grandes luchas a partir del cual comienza a plantearse en la Argentina la posibilidad del triunfo de la revolución nacional y social, la posibilidad de disputar victoriosamente el poder a la burguesía y al imperialismo. Es conocido el resultado de estos enfrentamientos, pero ello no debe borrar las enseñanzas del único periodo de la historia argentina en que las clases explotadas tuvimos contra las cuerdas a la clase de los capitalistas. Esas enseñanzas nos ayudan a establecer las principales tareas del presente para enfrentar la dictadura de la clase capitalista, envuelta en un sistema de democracia parlamentaria encabezada por los representantes electos del gran capital nacional y extranjero. Compañeros caídos en la Pastoril, Nelson Alberto Orio, Teniente Néstor, presente. María Elena Amadio, compañera de gaveta, presente. Leonor Inés Herrera de Mangini, presente. Norberto Amaturi, presente. Juan Domingo del Gueso, presente. Carlos Guillermo Jerónimo Elena, presente. Héctor Gerardo Chávez, presente. Emilia Susana Bajero, presente. Víctor Hugo González, presente. Juan Santiago Mangini, presente. Rodolfo Ortiz, presente. Ruperto Tito Méndez, presente. Militantes del PRTERP y vecinos y vecinas de Moreno Sur, presentes. Hasta la victoria siempre.